Listo, ya está grabando. Buenas tardes, compañeros. Hoy estamos a 21 de noviembre del 2022. Estamos en la clase de legislación tributaria. La estamos haciendo de manera virtual por motivos de lluvia. Para esta clase teníamos preparado el tema de sociedades, las sociedades mercantiles. Creo que un grupo la va a exponer. Primero que todo, bienvenidos, y llamaré a lista rápidamente a los participantes de esta sesión. Morris Cantillo. Presente, profesor. Enciende tu cámara, Morris, por favor. Gracias. Lina Sáenz. Presente, profesor. Gracias, Lina. Bueno, hoy el tema es de sociedades mercantiles. Para iniciar esta clase traje un video ilustrativo que nos enseña un poco de la historia de este tema. Entonces voy a poner aquí, a compartir y presentar. La evolución normativa en Colombia, como ocurrió con todas las colonias de la corona española, inicia con la imposición de las instituciones jurídicas predominantes en el país conquistador. Las ordenanzas y disposiciones que se aplicaban en el territorio colombiano correspondían a una réplica fiel de marco normativo importado desde la madre patria. Luego del periodo de la independencia de la corona española y con la institucionalización del sistema republicano, se empiezan a gestar instituciones jurídicas basadas en ordenamientos legales diferentes al español, sin que la influencia de las instituciones españolas quedara totalmente excluida. Entre los primeros hitos que se encuentran en la consolidación del marco jurídico colombiano está el Código de 1887, segunda codificación comercial que se adoptaba en el país. Las disposiciones legales en materia comercial pretenden en todos los tiempos en que se han dado dinamizar la actividad, facilitar a los comerciantes su oficio y brindar herramientas legales para que el comercio sea una actividad ajustada a la ley, en la medida que ésta le brinda seguridad y respaldo a los comerciantes en cada una de sus decisiones, actividades y formas de operación. Las sociedades, como vehículos a través de los cuales se movilizan los grandes capitales o se hacen posibles los grandes proyectos empresariales, han tenido necesariamente que ser reguladas y en este orden de ideas han ido evolucionando con el transcurrir de los años y el surgimiento de nuevas situaciones de facto que han obligado el cambio de las disposiciones legales. Todo lo que concernía al derecho mercantil y particularmente a las sociedades continuaba dentro de las llamadas ordenanzas de Bilbao. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con ocasión de la Guerra de los Mil Días, pues hay grandes dificultades financieras, grandes quiebras, y realmente tan solo podemos vislumbrar un estadio importante de creación de sociedades anónimas alrededor de los años de la Primera Guerra Mundial, con gran énfasis en Antioquia. Código de 1887. En esta codificación se estructuró la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. Este código también es conocido como el Código de Panamá. A partir de él, se estableció la obligatoriedad de llevar el registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, requisito que se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Cabe resaltar que durante esta época se dio el gran auge de creación de sociedades en Antioquia, en especial alrededor de los años 14 a los años 20 y en la segunda posguerra mundial. Ley 124 de 1937 y Decreto 2521 de 1950. Creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y modernización de la Sociedad Anónima, respectivamente.
El establecimiento de la sociedad de responsabilidad limitada dinamizó el comercio. Este modelo societario, con el paso de los años, se constituyó en la sociedad de preferencia por los comerciantes, que entre otras ventajas tenía la posibilidad de un número de socios reducido y un sistema de responsabilidad bondadoso para los empresarios. Por su parte, el decreto 2521 de 1950 dinamizó la sociedad anónima, al poderse considerar un verdadero estatuto de esta forma asociativa, estableciendo disposiciones en cuanto a la constitución, formación del capital, lo relativo a las acciones, órganos de dirección de la sociedad, etc. Este mismo estatuto normativo reorganizó la Superintendencia de Sociedades en cuanto a sus funciones. Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. El proceso de codificación de las normas comerciales se constituye como un hito relevante en la medida que se compilaron de manera sistemática las distintas normas que hasta el momento existían, permitiendo un único estatuto de la ley comercial. El Código de Comercio del año 71 trajo por primera vez el establecer lo que se denomina los procedimientos mercantiles, o era todo lo que se llama el derecho concursal. Eran los procedimientos para poder afrontar la empresa en crisis, y se conocía con el nombre de concordato. Había dos clasificaciones, que era lo que se llama el concurso recuperatorio y el concurso liquidatorio. El concurso liquidatorio es la quiebra, establecida, regulada por el Código, y el concurso recuperatorio, que establecía dos modalidades. El concurso preventivo potestativo y el concurso preventivo obligatorio. Y se llamaba concurso preventivo obligatorio porque obligatoriamente la gran empresa, aquella que tuviera un pasivo de 5 millones o más de 100 trabajadores, se consideraba que la gran empresa, y esa tenía que ir obligatoriamente a tramitar un concordato preventivo obligatorio antes de declarar la quiebra. Este código ha permanecido vigente durante 40 años. Es el referente esencial para los empresarios. En él se vierten las normas que regulan el comercio, el ABC del ejercicio del comercio, la definición del comerciante, la forma de estructurar la persona jurídica, los bienes del comerciante, los distintos contratos mercantiles, etc. La consolidación del régimen societario en este código solo fue tocada tangencialmente por la Ley 222 de 1995. Habría que esperar una verdadera revolución en el año 2008 con la Ley SAS. En una aldea global, en una globalización de la economía, no podemos seguir teniendo leyes distintas a las que tienen otros países que comercian con nosotros. Luego, siempre que vamos a hacer un desarrollo legislativo, tenemos que pensar en que nos estemos aproximando a una regulación en el mundo. Para eso hay centros. Las Naciones Unidas lo tienen. La Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil, que hacen propuestas en arbitraje, propuestas en contratos, en principios y obligaciones, en todo. Siempre que el país vaya a hacer una nueva ley, debe consultar qué propuesta de integración hay, para que no tengamos un lenguaje instrumental distinto a otros países cuando necesitamos hablar el mismo lenguaje económico. Eso nos hará más competitivos y hará que nuestro país esté en unas condiciones mucho mejores para afrontar los retos de una economía global. Ley 1258 de 2008. Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Conocida como la Ley SAS, es una norma que permitió a los comerciantes mejoras sustanciales en su operación, cumplimiento de requisitos y minimización de costos de transacción. Número mínimo de socios igual a 1. No hay necesidad de junta directiva o revisor fiscal. Objeto social o duración indeterminada. Constitución por medio de documento privado, entre otras facilidades, son algunas de las mejoras que nos trae este tipo de sociedad. Apenas hace 3 años, la ley que introdujo la SAS implicó una ruptura completa con las estructuras jurídicas que existían en Colombia y permitió también que se avanzara hacia horizontes desconocidos en el derecho colombiano. Por supuesto, el empresariado respondió muy rápidamente y es así como hoy hay más de 100.000 sociedades por acciones simplificadas y tal vez representan, según los datos de Confecámaras, la tercera parte de las sociedades activas que hay en el país. No solamente ha servido la SAS para pequeñas empresas, para microempresarios, sino que se ha insertado también en una forma exitosa en el ámbito de los grupos empresariales y es así como la mayoría de conglomerados societarios en Colombia han utilizado la SAS para estructurar negocios en una forma muy simple, muy flexible, con una gran sencillez y con un gran sentido de modernidad.
Antioquia y Colombia han sido territorios gestores de las sociedades mercantiles, organizaciones responsables de la generación de riqueza y calidad de vida para el país y sus ciudadanos. Bueno, una vez visto este video, continuamos con la sección de preguntas. Unas preguntas que yo dejé la clase pasada, espero que hayan investigado y que participen ahora. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de sociedades que más se están creando en Colombia y a qué se debe esto? ¿Quién quiere participar? Y con cámara abierta y micrófono abierto, por favor. Bueno, profesor, mi respuesta acerca de los tipos de sociedades que más se están creando en Colombia, teniendo en cuenta de que hay sociedades de personas, de capitales o mixtas, mi respuesta va más enfocada a las sociedades comerciales, como lo son las sociedades por acciones simplificadas, en este caso las SAS. Sabemos que estas han tenido mayor libertad de acuerdo a su estructuración y flexibilidad, ya que le otorgan al empresario un mayor desarrollo en su parte de actividad económica. Por su lado tenemos sociedades de responsabilidad limitada, las LTDA, permiten que las responsabilidades de los empresarios se limiten al capital aportado. Y por último tenemos las sociedades por corporaciones. Como cualquier otro tipo de sociedades, se trata de encontrar aquella forma jurídica que mejor se adapte a las necesidades y objetivos profesionales. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de sociedades que ya no se están creando en Colombia y a qué se debe esto? ¿Quién responde? Según lo consultado en distintas bases de información, las sociedades que últimamente no se crean en Colombia por distintas razones, desde mi punto de vista, son las sociedades comanditas. ¿A qué se debe que esta sociedad no se esté creando últimamente en nuestro país? Es debido a que el socio comanditario, quien es que hace el aporte de capital, no puede ejercer de administrador, ni tampoco tiene derecho a votar sobre las decisiones de la empresa. Simplemente se limita al aporte del capital. Y normalmente las personas no van a querer que hagan lo que gusten con el dinero que tú aportaste. Siempre quieren estar como pendiente a las distintas formas en las que se gasta o se utiliza los recursos que tú brindaste, pues normalmente suele haber demasiado derroche cuando el dinero no es tuyo. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Existe la EU actualmente en Colombia? Y si no, ¿qué pasó en el 2008? ¿Qué sociedad surgió? ¿Quién participa? Bueno, profesor, para responder a su pregunta, existe la empresa unipersonal. Esta está constituida sea por una persona natural o una persona jurídica, de acuerdo a la ley 222 del año 1995. Esta estipula que cualquier persona que realice una actividad mercantil se constituye como un establecimiento de comercio. Sin embargo, esto no está establecido como una sociedad, por eso debido a partir del 2008, estas personas que querían ser emprendedores, que iniciaron con nuevas empresas, pudieron constituir por medio de la figura de sociedad por acciones simplificadas. No solamente era necesario que fueran 2 o 3 accionistas, sino que ya una sola persona podía constituir una sociedad simplificada. Esto le permitió que por medio de esta ley se otorgara la constitución de empresa por medio de una parte jurídica. Esta es mi respuesta. Bueno, continuamos con la última pregunta. Esta era que averiguaran en Cámara de Comercio a ver si había alguna incidencia del COVID-19 con la creación o cierre de sociedades en estos últimos años. ¿Quién consultó algo? Que participe, por favor. De acuerdo a la pregunta sobre la influencia del COVID-19 en el cierre o la apertura de nuevas empresas o sociedades, y con datos recolectados de la Cámara de Comercio, se indicó que durante la época que duró la pandemia y el periodo de reactivación, el 44% de los comercios de los negocios cerraron. De ese 44%, el 80% indicó que solo era de forma transitoria,
que reactivaría nuevamente su negocio. El otro 20% sí es de cierre definitivo. A eso súmenle que muchas de las empresas que continuaron abiertas, según datos de la Cámara de Comercio, tuvieron reducción en sus ventas de un 77%, lo cual indica que el COVID-19 afectó de forma drástica a muchos de los comercios ubicados en el sector, en Barranquilla. Eso es en Barranquilla. En cuanto a la apertura de nuevas empresas, durante la pandemia fue casi nulo el número de empresas creadas. Y como dato importante, muchas de estas empresas, las cuales se crearon, tenían que ver más que todo en el sector salud o en el sector de insumos de productos de salud. Bueno, continuamos con la presentación. Seguimos en la clase con el orden. Ahora la presentación de un video que ustedes me mandaron al correo el día de ayer para presentarlo hoy. Entonces ya yo lo descargué y voy a presentarlo. Entonces atentos al video, que nos habla de los tipos de sociedades. Tipos de sociedades en Colombia según su forma de asociarse. Una de las primeras decisiones que debe tomar el empresario a la hora de crear empresa es la elección de la forma jurídica, con la cual realizará sus actividades. En Colombia, las sociedades comerciales se caracterizan por el número de socios o accionistas que se requiere para realizar actos mercantiles a través de una sociedad. Depende del tipo de sociedad que se va a constituir. Los socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Su objetivo es obtener rentabilidad y distribuirla entre sí, al igual que las pérdidas según su participación. Se constituyen como una persona jurídica, la cual es diferente de los dueños y tiene un patrimonio propio, protegiendo así el patrimonio personal de cada accionista, aunque en algunos desaparece dicha limitación de acuerdo a la normatividad a aplicar según su forma de constitución. Se constituyen por escritura pública o documento privado. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos: sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas. En este tipo de asociación lo que más importa es quiénes la conforman, más que el capital aportado. Generalmente son creadas por familiares y personas cercanas, y entre ellas están: sociedad colectiva, compuesta por mínimo 2 integrantes quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa y su razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras analogías. No podrá incluirse el nombre de un extraño. Sociedad en comandita simple, compuesta por dos tipos de socios, los comanditarios y los simples. Los comanditarios tienen responsabilidad limitada según sus aportes y los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, quienes aportan capital o trabajo. Cuentan con un socio gestor y máximo 25 socios comanditarios y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos y se agregará la expresión y compañía, seguida en todo caso de la indicación S en C, sociedad en comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada, compuesta con mínimo 2 socios y un máximo de 25, quienes responden hasta el monto de sus aportes, con excepción de las obligaciones laborales y tributarias donde su responsabilidad es solidaria. Su razón social irá seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Empresa unipersonal. Se compone por una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporta a la sociedad. Su razón social se constituye por un nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. Sociedades de capital. En estas sociedades lo más importante es el aporte económico. Cada socio o accionista es valorado por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación de rendimientos. En esta clasificación se encuentran: sociedad anónima. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas. Su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte de capital en la misma sociedad. Al aporte se le denomina acciones y se representa con las siglas SA. Sociedad comandita por acciones. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada según su aporte, que se representa en acciones. Su razón social se representa con el solo apellido de uno o más socios colectivos, seguidos de la sigla ICIA-SCA. Sociedad por acciones simplificada. Cuenta con mínimo un socio o más socios, con responsabilidad limitada al monto aportado y su razón social se representa con el nombre de la empresa, seguido de la expresión SAS. Sociedad de economía mixta. Son sociedades constituidas con aportes de empresas públicas y privadas y pueden desarrollar actividades industriales y comerciales. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Su razón social estará acompañada de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Una vez visto los tipos de sociedades, existe una tabla que voy a presentar sobre las clases de sociedades en Colombia. Aquí vamos a hablar de las semejanzas y las diferencias que tienen este tipo de sociedad. Primero que todo podemos observar que las sociedades se dividen en dos.
en la clase de personas y la parte del capital. Esa división abarca todo lo que trasciende este tema importante como es de las sociedades. Podemos observar muchas semejanzas como la denominación de los socios en la sociedad colectiva, la sociedad limitada. Ambas denominaciones se llaman socios. En la sociedad en comandita simple, en la sociedad en comandita por acciones, la denominación es gestores y comanditarios. Otra semejanza que podemos encontrar a primera vista en este cuadro, así como la sociedad anónima simplificada y la sociedad anónima, que ambas denominaciones son accionistas. Existen muchas semejanzas y diferencias en este cuadro, entonces quiero que ustedes participen y me digan qué diferencias o qué semejanzas encuentran. Empezamos con Morris. ¿Qué diferencias encuentras en este cuadro comparativo con respecto a los diferentes tipos de sociedades? Continuando con las diferencias en las sociedades, les vengo a hablar de ciertas diferencias entre distintos tipos de sociedades. Partiendo de la colectiva, en esta todos los socios tienen, sin importar el número de su participación, o en este caso el número de acciones que tenga, el mismo voto a la hora de la toma de decisiones. Y en la sociedad limitada tienen cuotas de igual valor y todos los socios cuentan con un voto sin importar el número de cuotas. Por lo menos hay tipos de sociedades familiares en las cuales no se permiten personas ajenas a la familia, como su nombre lo indica, por distintas razones, así como por lo menos hay empresas, hay sociedades en las cuales el número de socios es limitado, y otras, por ejemplo, Ecopetrol, en el cual desde personas con mucho dinero hasta personas que quieran invertir en acciones de la empresa que tengan menor capacidad adquisitiva lo pueden hacer. Bueno, seguimos con las semejanzas de los tipos de sociedad. Por favor, Lina, participa con respecto a las semejanzas que observas en este tipo de sociedades, los diferentes tipos de sociedades que existen en Colombia. Bueno, una de las semejanzas que podemos resaltar es que al momento en que una de las personas aporten conocimiento o trabajo, éstas recibirán por medio de un sueldo, más no reciben un beneficio en sus acciones. Las sociedades que tienen esta semejanza serían la SAS, la LTDA, la sociedad colectiva, la sociedad comunitaria simple y las comunitarias por acciones. Otra sería en el momento de la constitución. A diferencia de la SAS, todas deben, mediante una escritura pública, deberán estar inscritas en el registro mercantil. Otra de las semejanzas, para ya finalizar, sería que al momento de los accionistas en la SAS, en las corporaciones y las comunitarias por acciones, como mínimo, deben de tener 5 de sus miembros. Bueno, una vez visto el tema, toda la consulta realizada, se ve que investigaron bien, indagaron. Muy apreciativo los videos ilustrativos, es algo que ayuda mucho a la clase, aporta demasiado, y pues gracias por sacar el espacio y pues que tengan un feliz día y un resto de semana. Muchas gracias por asistir, compañeros. Nos vemos la próxima clase.